chico que enseñaba parkour les decía a sus alumnos que un profesor te enseña la técnica, pero un maestro te enseña a caerte sin miedo. De esa idea nació esto. Vivimos en una época en la que los jóvenes se sienten perdidos, solos, sin saber muy bien a quién acudir cuando algo duele. Y en ese hueco siempre ha entrado el arte. No el tipo de arte que se ve en los museos, es el tipo de arte que nace cuando las palabras no alcanzan, el tipo de arte que convierte una pared, una canción o un salto en algo que nos sostiene. En Medellín lo sabemos mejor que nadie. Hemos pasado de la guerra al arte y todavía necesitamos que ese refugio llegue más lejos. Necesitamos más personas que nos compartan su propósito, pero que también crean en nosotros, que nos ayuden a convertir todo lo que tenemos a nuestro alrededor en oportunidades reales, porque eso también es una manera de hacer arte. Bienvenidos a Maestros. El mundo cambia rápidamente y cada día todo se vuelve más confuso. Antes usábamos el Internet para escapar de la realidad, pero ahora el Internet, las redes sociales y las pantallas se han convertido en nuestra realidad. Hay muchas cosas en riesgo: la creatividad, nuestra salud mental, nuestras relaciones con familiares y amigos y, más importante aún, nuestro presente y nuestro futuro. La verdad se vuelve cada vez más difusa. Los linchamientos ya no pasan en las plazas de las ciudades, sino que pasan en los comentarios de los posts de las redes sociales. Y los líderes del pensamiento y también de la política se aprovechan de esto. Parece una teoría conspirativa. Y aquí es donde entra nuestro primer maestro. Su conocimiento es un faro que nos guía en estos tiempos oscuros e inciertos. Lo que parecía lejano y hasta sacado de una novela de ciencia ficción se está convirtiendo en nuestra realidad. Hoy en día existen equipos que están entrenando bots que manipulan las emociones y el pensamiento de las personas en las redes sociales. Y eso empieza a generar un comportamiento colectivo. Empezamos a actuar como monos enfurecidos sin ningún sentido alguno. Mateo es nuestro primer maestro. Me ha enseñado el arte de uno de los temas más delicados, pero también más importantes de nuestras vidas, de nuestras ciudades y de nuestros países. El arte de hacer y entender la política desde los datos, pero también desde lo humano. Tenemos que empezar a hablar de estas nuevas estrategias que están utilizando los de siempre para mantener el poder y que lo están utilizando para su beneficio propio, poniendo en riesgo el arte, la cultura, el pensamiento y, lo más importante de todo, la conexión que tenemos con los demás. Porque por batallas ideológicas que solo benefician a unos pocos, muchos vínculos se están rompiendo y el progreso también se está viendo frenado por lo mismo. Mateo no es solo nuestro primer maestro, también es mi jefe. Y antes que me digas como que esto es pura lambonería, toda Pam necesita de un Michael Scott que crea en su arte. Así que ponte cómodo, tómate un tinto y siéntate, porque vamos a estar escuchando al maestro de hoy. Mi nombre es Mateo Gómez y soy el jefe de ella. Imagínate, ¿por qué accediste a venir acá al podcast? No, primero que todo, reconocer que yo siento mucho orgullo de ser tu primer invitado porque sobre todo tengo no fe, sino que tengo la certeza de que te va a ir muy bien en todo este mundo de la comunicación por todo el talento que tienes. Entonces, que yo pueda ser el que abra la puerta. Vamos a ver qué tan buena espalda tengo entonces. Entonces, muy orgulloso de estar aquí contigo y de verdad me gusta ver todo esto que estás haciendo también con nosotros. De hecho, este es el estudio que Teo creó. Teo, ¿cómo es que decidiste abrir un estudio para hacer contenido? A ver, esto está ubicado en la Comuna 1 Popular, que es tal vez la comuna con mayores problemas sociales de Medellín. Y yo me crié acá, nací acá y siempre he vivido acá. Y nosotros desarrollamos una empresa que se dedica a algo que se llama social listening, que básicamente es escuchar a la gente de las redes sociales para saber qué piensan de un montón de empresas. Y en 2022, cuando ya llevábamos 3 años de empresa y nos estaba yendo muy bien, eh, vimos cómo el país cambió en su camino político, pero no tanto por la idea de si izquierda o derecha, sino que notábamos cómo toda una estructura que también se dedicaba a destruir muchas empresas que hoy son clientes de nosotros, esa misma estructura se dedicaba a la manipulación de un montón
de ciudadanos, sobre todo a través de sus necesidades, de sus traumas, de sus rencores, pero más allá de eso, que es netamente de que es el mundo laboral, nos impactó mucho que justo en esta comuna y en este barrio ganara con tanta diferencia lo que hoy vemos como es la izquierda. Ujú. Eh, y para nosotros cuestionarnos de si somos una empresa de escucha y no saber qué tenemos al lado, ni saber qué piensa el del lado, por encima de cualquier tendencia política, sí nos llevó a plantearnos, necesitamos un espacio donde nos podamos encontrar con la gente. Sí. Eh, Teníamos dos opciones y era seguir creyéndonos que somos una empresa súper exitosa, que lo éramos desde lo económico, o de verdad fortalecer no solo nuestra estructura de saber cómo escuchar de verdad, que al final de cuentas es, así suene mal, salir de las redes y sentarnos acá y conversar. Y decidimos ese pasito, cómo integramos los dos mundos, pero en este espacio con gente de acá y que pudiéramos integrarla también a un poco al mercado laboral, al capitalismo, y más que buscar que esta gente algún día vote diferente, es entender por qué lo hacen y cómo se comportan y qué los motiva o qué simplemente los lleva a tomar una decisión netamente desde el odio, desde el rencor, o qué los hace sentir esperanza, porque la mayoría de esta gente lo que de verdad siente es esperanza cuando escucha a los políticos que llegan a manipular, a hacer, prometerles un montón de cosas que no les van a cumplir. Tenemos que aprender que hoy ya la verdad no existe, Ujú. que la existencia de las redes y este tipo de estrategias nos llevan a condicionar una percepción por intensidad, por similitud de quién es el que lo dice, por levantar unos dolores o ese tipo de figuras. Por ejemplo, el caso de J Balvin sale mucho de que en el paro nacional en 2021 J Balvin estuvo en la Comuna 13 con Iván Duque. Sí. Entonces, eso lo lleva a que un lado político, porque no voy a sacar ningún lado político de este tipo de juegos y estrategias, Sí. todos participan. Esto nos lleva a que un lado político entonces condene a J Balvin y genere un montón de hate alrededor de él. Lo mismo ha pasado con personajes como Egan Bernal, con empresas. Más que teoría conspirativa es aprender que hoy se está moviendo el mundo así, que la cara oficial, el que tiene el chulito, Ujú. es donde de verdad sale la comunicación, pero que hoy este cambio de percepciones, este trabajo de imagen, de ideas, se da es por un montón de audiencias chiquitas que no tratan de hacerte, de decirte qué tienes que pensar, sino que te trata de dar un montón de herramientas y de dudas para que llegues a la conclusión que ellos quieren. Así es, y así se comporta el mundo hoy, no solo desde lo político, sino que nosotros hemos recibido empresas que nos dicen, nos está atacando un montón de personas y cuando vamos a ver, todos esos usuarios venían de su empresa de la competencia. Sí. Entonces hoy esto es una herramienta de mercado, es una herramienta política y claramente es una herramienta de ingeniería social. Podríamos decir que la cara de las redes sociales son los jóvenes. ¿Cómo es que tu empresa valora tanto a los jóvenes? Yo lo único que trato de hacer es lo que hicieron conmigo. Sí. A ver, yo soy un programador del SENA que recibió la oportunidad de empezar a trabajar programando por ahí desde los 16 años Ujú. y la gente confiaba en mí y por eso he sido una persona que le gusta confiar en los demás frente a que le digan yo tengo ganas de aprender y quiero hacer. Sí me identifico mucho con la persona que dice yo tengo ganas y si usted me da un espacio para aprender y sentarme a hacer, yo lo hago. Sí. Entonces eso me motiva mucho más entender del otro la idea de voluntad, que no solo el deseo o alguien que de verdad ha estudiado un montón y que se va a sentar con un montón de ideas frente a quieren entregar frente a un producto, hacer un trabajo, mientras que yo lo que encuentro en este lugar, lo que encuentro en las personas que trabajan con nosotros, es un montón de voluntad y ganas, y no la idea de que los jóvenes son perezosos o no quieren trabajar. Sé Sí. que sí entiendo que acá hay un montón de posibilidades y espacios para que, sobre todo, ellos se autogestionen, ustedes se autogestionen, puedan seguir siguiendo cualquiera que sea su sueño, estudiando lo que quieran estudiar y que eso hace falta. O sea, que hace falta es confiar más en los jóvenes, no solo dar la primera oportunidad, sino vengamos a acompañarnos un mes. Si usted ya que un mes no está dictando y de verdad no tiene la capacidad, es porque usted no tiene ganas y no lo va a hacer. Entonces, Sí. ya, cuando yo analizo la juventud, eh, pienso en que es una generación con menos miedo que nosotros los millennials. Yo tengo 35 años y veo que mi generación tiene mucho miedo al mundo que se está construyendo y que hay. Que cuando veo a los jóvenes,
Los veo, sí, con más ganas de ser libres, de no amarrarse a un trabajo tradicional, pero también con toda esa capacidad de entrega, con una idea que a mí me parece muy bueno, que es como, venga, yo necesito quien también me ponga una manito para yo cumplir lo mío. Yo me puedo sentar acá y editar para una empresa X videos que yo sé que no son lo que más me gusta, pero lo hago porque sé que con esta construcción puedo ser fotógrafo, puedo ser abogado, puedo hablar de fútbol, puedo hablar de la cultura, de los artistas. Entonces, hoy veo en los jóvenes, sobre todo, muchas ganas y no tienen ganas de dejarse joder y de quedarse en un espacio donde no van a poder crecer. Y eso ve una capacidad de que el que confía en ellos y les da el espacio, ellos van a hacer todo. Y es lo único que he evidenciado acá en los últimos 3 años, que es lo que lleva este estudio. Sabemos que las generaciones un poco mayores, y ojo que no estoy criticando a nadie, pero las generaciones mayores tienden a ser un poco más como conflictivas en cuanto al tema de ideología política. ¿Qué has visto en los jóvenes sobre eso? Que claramente son mucho más empáticos y que son mucho más empáticos con la historia de este país. Sí. Y que esa misma empatía los hace ser de pronto en una medida más débiles para hacerles una construcción alrededor del odio y el rencor, pero que también eso los lleva a que si alguien les quiere proponer y construir desde ahí, están dispuestos a escuchar y hacer. Acá tenemos muchas conversaciones en torno a la política, que a mí, más que en torno a la política de políticos, me gusta hablar del mercado Sí. y hablar del capitalismo o de tener un sistema donde no podamos competir. Y yo lo que veo es que en los jóvenes no hay ni socialismo, ni comunismo, ni una izquierda de esa forma, como se quiere marcar por muchas personas adultas y de la derecha. Sí. Que lo que veo es una gente que entiende el capitalismo, pero que quiere que el capitalismo funcione también para resolver muchas inconsistencias y muchos problemas sociales que se han generado y que entienden que estamos en un país muy pobre, lleno de víctimas y que se necesita más de todos, de pronto los que tenemos más privilegios, de hacer ese cambio. Sí. La política por sí sola, ni la de derecha, ni la de la izquierda, va a cambiar la pobreza que hay en este país. Eso es lo único que lo puede cambiar, son las personas que queremos trabajar por el país directamente. Y veo jóvenes mucho más dispuestos a eso desde lo político, a que a la hora de votar van a preferir hoy en día votar a la izquierda porque en su mayoría la derecha se llena de moralismos y de huevonadas. Sí. Sí, porque la derecha de este país es demasiado goda y lo que quiere llevar es hablar de gays, pansexuales, que si no sé qué. Y si algo he entendido yo es que, ¿qué importa si un pelado se pinta las uñas o si es pansexual o si es indígena o si es negro? En este país la mayoría son pobres y comen mierda. O sea, como que, ay, no, es que ellos son progres y woke y no sé qué, ¿qué importa? O sea, esa conversación está desde ahí. Entonces, a la hora de ir a votar, pues yo voto por el que por lo menos me dice que va a ser un país más igual y no por el que está diciendo que yo por ser hombre o por ser una mujer con tatuajes, entonces es una mierda. Sí. Entonces, eso es lo que vemos hoy. Para mí, si hablamos de derecha y de izquierda, a la derecha le hace mucho daño la moralina porque económicamente veo una generación mucho más dispuesta al capitalismo y a que el capitalismo transforme y que exista y que se pueda desarrollar adecuadamente. De nuevo, creo que lo que más hace falta en todo esto es sentémonos a conversar, Sí. porque acá tratamos de discutir unas cosas de un nivel muy alto, de si ser uribista o no, de si ser petrista o no, que no tiene ningún significado, que al final de cuentas no habla de cosas en las que nos podemos sentar. Venga, usted quiere comer, usted quiere salir adelante, usted quiere trabajar, ven, y eso no es ni derecha ni izquierda, eso es lo básico. Nosotros somos un país subdesarrollado, pobrecísimo, informal, que la gente se la rebusca, mientras que las conversaciones que quieren tener es si queremos seguir siendo petristas o uribistas. Sí. Entonces, creo que lo que hace mucha falta es sentarnos de verdad a conversar de qué hacemos con el mercado, con que todo es capital y cómo nos movemos. De lo que tú has trabajado con las empresas, ¿crees que las empresas ahora también están tendiendo como a tener esas conversaciones con los jóvenes y a brindar oportunidades reales? Y por oportunidades reales no solo me refiero a que brinden un primer empleo, sino que crean en los jóvenes y que también digan, este pelado tiene un montón de creatividad o es súper teso en X o Y cosa. Vamos a como reforzar esas habilidades aquí en la empresa. ¿Lo has notado? Yo estoy seguro que el mundo y que Colombia está listo para la gente que quiere salir adelante. Tengo muy claro que
a la institucionalidad no le interesa ir y buscarte para que eso pase, Sí. pero que sí hay un montón de alternativas y de oportunidades. Sí lo tengo, sí estoy seguro de eso. En Medellín hay un montón de programas, el gobierno nacional tiene un montón de programas. Que no es, ay, si usted es creativo, tenga 100 millones. No, eso no es. De que le toca seguir un proceso y lo tiene que hacer. Pero, como te digo, tanto Medellín, que es su alcaldía de Fico, que no tiene nada que ver con el gobierno nacional, como el gobierno Petro, con el Ministerio de Cultura, Sí. para los creativos tienen un montón de incentivos. ¿Qué pasa? Hoy en día esos incentivos, muchos se quedan en las mismas corporaciones y las mismas organizaciones, porque son los que saben llenar los papeles, son los que saben jugar acá y no sé qué. Acá una vez vino un man que es hasta derecha y que recibe muchos beneficios del Ministerio de Cultura, porque el man sabe qué papeles hay que llevar y qué no. Entonces, yo lo que creo es que no hay ni que esperar a las instituciones, pero hay que incomodarse y salir. La alcaldía, por más de que vos seas cantante, creativo, o la alcaldía no va a ir por vos y no va a ir el Ministerio de Cultura, pero en serio existen cosas que yo lo veo y se quedan las mismas tres corporaciones, en los mismos cinco personajitos, que no dejan de hacer negocio con eso. Entonces, creo que hace falta más esa organización, Sí. cada vez ser menos individuales al buscar las oportunidades y hace falta más, bueno, sentémonos que vamos a hacer un colectivo y vamos a buscar de verdad qué hay. De nuevo, no lo politizo. El Ministerio de Cultura tiene tantas cosas para patrocinar películas, Sí. de creadores de contenido, medios de comunicación, comunitarios, y llega a los mismos huevones de siempre, porque nadie le importa, nadie se va a contar una convocatoria. O sea, hoy todo se fue para las redes. Entonces, todo lo informamos por las redes y las convocatorias son por redes. Pero la mayoría de nosotros usamos las redes para entretenernos y ver basura. Y si nos sale un video del Ministerio de Cultura, sí, o si nos sale un video de la Secretaría de Cultura, ahí mismo como que, Sí, porque también está muy politizado, o sea, salen o sea, en el contenido del Ministerio de Cultura a veces salen cosas que no tienen nada que ver con la cultura. Claro que sí, pero entonces uno también se tiene que volver incómodo y decir, bueno, esto puede ser Petro y puede ser Fico y puede ser lo que sea, pero son los recursos de esta ciudad, que creo que es lo que hace falta, entendernos como ciudadanos políticos. Vea, si por mí fuera, yo soy muy apoyo mucho la gente que sanciona socialmente a los políticos, que los putea, que los regaña. A mí no me interesa defender un político por ser amigo mío nada más, porque lo que yo veo es que la gente simplemente por, ay, es Petro, entonces no le puede hacer una crítica y no puede caer ahí. Entonces, y me pasa a mí lo mismo al contrario, como si usted es petrista, pero es un artista, vaya a la Secretaría de Cultura, así sea Fico, que sea, ya tiene que haber cosas, que es que lo primero es que son los recursos de esta ciudad, son los recursos de este país. Entonces ahí es donde se vuelve. Entonces uno no va al gobierno nacional a tocar la puerta, a joder, que porque, ay, no, eso es de los petristas, y entonces van a decir, no, ¿quién dijo que la presidencia es de los petristas o que la alcaldía es de los fiquistas? Claro. Esto es de los ciudadanos de verdad, de todo el mundo, son nuestros impuestos. Y creo que, de nuevo, falta organizarnos, pero joder como un puta, se ir a todos lados, y qué importa si usted es de izquierda o derecha, y joda. Hay una canción que te quiero mostrar en este segmento llamado Conoce Artistas Locales y quiero que me cuentes qué opinas, pues también como relacionándolo a todo eso que estamos hablando. Bueno, tus antenitas. Nicolás y los fumadores, Nicolás. me caen bien. Y déjame necesito la proyección de. ¿Estás listo para escuchar el himno de nuestra generación? Por motivos de copyright no puedo poner la canción, pero aquí está el título y también déjame en los comentarios qué te pareció. No olvides suscribirte a mi canal. La música nos ayuda pues también como a tener un contexto de lo que sucede, especialmente pues estos músicos alternativos nos muestran una realidad también alternativa. Y ya sabemos que necesitamos más osados, necesitamos gente pues que realmente quiera trabajar por el país, pero también personas que quieran darle oportunidad a los jóvenes que quieren trabajar por el país. Hay una frase ahí que me parece muy impactante antes de preguntarte qué opinas de la canción y es, dime qué opinas y luego te hago la pregunta. A mí me encanta el capitalismo. Me encanta el capitalismo porque entiendo que en un sistema diferente yo no hubiera podido salir de pobre. Sí. Pero hay algo que entiendo que genera el capitalismo y es que es la tiranía de la meritocracia. De que hay que ser
salir inteligente, salir también con capacidad y skills comunicativos, salir y joder. Y no todo el mundo es excepcional, no todo el mundo puede hacer eso. Total. A veces por las circunstancias que hay. Cuando uno está en estos barrios ve que una de las principales, uno de los momentos donde más deserción escolar hay es el noveno grado, porque es donde ya hay como un nivel un poquito de ser, creerse un poquito adulto y ya dices como, bueno, yo estoy en este barrio, mi abuela la paga mal, mi mamá también medio se la rebusca y lleva toda la vida trabajando en lo mismo. Y la promesa que nos han hecho siempre de que si usted sale, estudia, le va bien, ya vemos hoy por el mundo de las redes sociales de que eso es paja, que hay gente que ni siquiera ha estudiado y prende una cámara y se llena de plata. Entonces sí creo que hoy estamos viviendo una tiranía de la meritocracia y que lo que hace falta no es solo eso, ser osado y coger el sistema y agarrarlo del cuello y manipularlo y hacer lo que quiera con él nosotros como ciudadanos, sino que también hace falta mucha gente que quiera darle oportunidades a esos que no salen excepcionales, que no llegan, les va bien en el ICFES de una vez, que no tienen la capacidad inmediata de irse a joder a una secretaría de juventud, a un ministerio, a esos. A mí no me da creerme un rico del poblado cuando veo que por acá mis amigos y de mi misma edad son gente que les toca trabajar en el hueco patinando, son gente que se hace el día en Uber o en Pickup. Entonces, como que no me da desconectarme y decir, ah, es que es porque ellos no tuvieron ganas y porque ellos, no, cero, Sí. para nada. Yo no me hago tanto la pregunta de por qué ellos sí, sino porque la gran mayoría de las personas de estos lugares no. Sí. Entonces, sí, creo, comparto mucho lo que dicen ahí, creo que existe la tiranía de la meritocracia y que se hace falta más gente que llegue y dé oportunidades y se acerque y que sobre todas las instituciones llegue gente con vocación para esto, que quiera escuchar, que quiera ir a tocar y no solo que quiera venir a estos barrios a decirle a la gente que tiene que querer, como usted no quiere un andén, no tengo ganas de un andén, yo quiero un trabajo y de pronto ya quiero estudiando lo que yo quiero un trabajo que, en el que pueda aprender y poder comer carne varios días a la semana. Sí. Entonces como que hace falta eso, claro que sí. Yo soy muy del popular, Sí. a mí me gusta mucho este lugar, me gusta mucho el ruido y yo sé que nunca voy a ser un clase alta por más plata que vaya a tener. Sí. Entonces, y este lugar de verdad me apasiona ver lo que pasa y, y no me creo un salvador, pero me gusta todos los retos que tiene este lugar sobre qué es el país. Sí. Porque Medellín, que es una ciudad tan privilegiada, que le va tan bien, donde hoy el problema es, ay, no, están viniendo muchos turistas. Hoy ese es el problema, como, ay, están viniendo muchos turistas y las cosas se ponen caras. Medellín hace 30 años el problema era, salga que lo mata. Exacto. Entonces, hoy cuando vemos esto acá, que es de los rincones que falta en Medellín, porque pase eso, sé que el país es esto multiplicado a la N, ¿cierto? Entonces, a mí por ahora, que he podido probar toda la miel del capitalismo, por ahora eso me sigue motivando y me llena más. A mí no me gusta cuando veo artistas y gente que le dice a los pelados, la plata no lo es todo. Yo hoy lo entiendo cuando he podido viajar, ir de fiesta, comprar un montón de cosas. Entiendo que la plata no es todo, pero sí quiero que ustedes lo descubran solos. Sí. Yo no estoy para venir a decirles a pelados que nunca se han ganado nada, pero la plata no es todo, no. Para mí hoy es todo esto. Sí. Hoy todo es verte a vos, ver cómo crecen todos estos pelados, ver lo que construyen. Sí, de nuevo, no lo quiero marcar desde el lugar romántico que me creo Salvador, para nada. Pero yo entiendo que hoy esto me llena más porque pude probar eso otro. Pudiera acceder y al capitalismo y a la plata para después de decir, ay, eso sí, La plata es todo. no es todo. Sí. Sí. Y Teo, digamos, tú que has visto como toda esta realidad, pues del popular y también has visto un desarrollo de Medellín, ¿cómo te imaginas a Medellín por ahí en el 2050? Yo soy un poco catastrófico Sí. con la IA y la robótica. ¿Cierto? Creo que Medellín puede ser una ciudad en el 2050 totalmente olvidada y en la nada, porque no estamos sabiendo capitalizar qué es adecuadamente Medellín y estamos permitiendo que eso se marque a nivel mundial y Medellín puede pasar de moda en cualquier momento. Sí. Hoy vemos el fenómeno de Medellín como algo muy especial, pero
se van a acordar de mí que en unos 5 años vamos a empezar a ver ciudades del Salvador que van a tener el mismo interés que genera Medellín. Ay, esto era demasiado pobre y demasiados asesinatos y no sé qué. Ya, entonces vengo acá. Porque hemos permitido que eso se vuelva ese círculo turístico. Eh, Unas escalas eléctricas que son solo para una montaña hacen que la Comuna 13 sea el lugar más turístico. Sí. Mientras que solo ese lugar es turístico y la Comuna 13 es pobre, con un montón de problemas sociales, con un montón de problemas de educación, de violencia. Entonces, creo que sobre todo Medellín no ha sabido apropiarse de narrar su propia historia y hoy cuando yo veo a Medellín la veo un poco olvidada en unos años, de aquí a 2050, y sobre todo una ciudad hasta olvidada por su propia gente frente a qué puede pasar. Creo que hay personas que trabajan por esta ciudad, creo que hay organizaciones que quieren trabajar por este departamento, pero veo una ciudad muy arribista que se trata de comparar desde muchas ideas de clases y que la entrada de un mundo más tecnológico, la robótica, la IA, va a ser muy brusca en esta ciudad. Medellín es una ciudad que se la re gusta, básicamente, Sí. y que sé que si esta ciudad conversa y nos reunimos y lo solucionamos, entonces Medellín, como siempre, va a ser una chimba. Y igual dijiste algo ahí que es esperanzador dentro de todo esto, es que hay personas que siguen trabajando por la ciudad. Tú eres una de ellas y yo quisiera también entender quiénes han sido esos maestros para ti que te han traído aquí, que te han enseñado todo esto que nos estás compartiendo. Son muchos. Trato de ser una persona muy agradecida, porque pues, que es de la agradecido en la vida. Va a ser como un recuento, ¿sí? Sí, sí. Yo tuve un profesor, que fue el profesor que me llevó a que yo pasé a la Universidad de Antioquia a estudiar historia y me gané una beca en EAFIT. Y este profesor era un profesor del SENA que me enseñaba a programar, Camilo Cartagena. Y este man, cuando se dio cuenta de eso, me sentó y me dijo, manito, usted en la Universidad de Antioquia, en esa época la de Antioquia tenía muchos paros, estamos hablando de 2008, Sí. y la gente, una carrera no duraba 5 años, sino 10. Y yo había pasado a estudiar historia. Entonces este loco como, man, historia, usted la de Antioquia, en 5 años no se gradúa. Yo, EAFIT, usted no aguanta un desayuno en EAFIT, usted que es el chavo del 8 en Acapulco. No, entonces el man me dijo como, venga para el SENA, estudie una tecnología en desarrollo y yo le doy trabajo. La verdad a mí me sirvió mucho eso, me sirvió mucho entender mi realidad frente a mis sueños, o ni siquiera mis sueños, porque también es el sueño de un pelado de 16 años, que yo no sé qué hubiera pasado conmigo estudiando en EAFIT o en Antioquia, pero encontré un lugar en el que me pude empezar a ganar mi plata y empezar a ayudar a mi familia. Entonces, Camilo para mí es uno de los maestros más importantes que he tenido en la vida. Otro de los maestros muy importantes fue mi primer jefe de la práctica, que hoy en día trabaja conmigo. Es un man muy teso en programar y fue un man que desde el principio me dijo como, bueno, estas son las metas de la semana y si usted las logra en 2 días, se puede ir para la casa. Si yo lograba la meta de programar de la semana al martes, me podía venir para la casa y estar en mi práctica. O sea, yo desde mi práctica tuve toda esa capacidad. De ahí, un jefe y sobre todo un maestro muy importante ha sido Fico. Yo llegué en 2011 a la campaña de Fico después de ese trabajo. Fico ha confiado demasiado en mí. Cuando yo llegué en 2011, las redes sociales no tenían mucha estructura, era como, ay, siempre la de redes. En la política mandaba los medios y la publicidad, pues, impresa. Y cuando llegué a ese lugar, Fico era como, ¿qué hago? Y yo, si yo no sé nada de comunicaciones, yo solo soy un programador que entiendo las redes por programador. No, decime qué hago. Entonces me dejó como explorar hasta decirle, ve, yo creo que este tema es importante porque en mi barrio pasa eso. Y ese man siempre estuvo dispuesto a escuchar. Entonces, más que de decirme qué hacer, Fico fue un maestro muy importante porque me dejaba hacer. Me contagió esa idea de estar con la gente y esa idea de poder escuchar. Fico siempre hacía una campaña muy en torno a escuchar, más que de proponer. Y eso me pareció, de verdad, me ha servido mucho en la vida. Sí. Y ahí, maestro muy importante, es un publicista muy importante que hay en Medellín, que se llama Gabriel Jaime Villa, que se llama el Flaco Villa. Ya está retirado de las agencias de publicidad, pero este loco es, pues, nivel leyenda. Y el Flaco fue como mi abrazo del capitalismo, porque este loco era así, Chanel. Extravagante, Sí, fino, pero claro. fino, o sea, no se veía mal, súper elegante, el Rolex, y cuando llegaba
en su Harley Davidson, llegaba como harlista, pero y yo era como, pues, Qué puta, estilo. el capitalismo. Y Sí. estamos hablando de 2012 y ahí, no me lo inventé yo, pero ya ahí hacíamos como, bueno, ¿cuánto vale tu outfit? Ajá. Entonces cada vez que llegaba, yo llegaba, Flaquito, ¿qué hoy? ¿Qué tenés? Y ahí mo, esta camisa, Chanel, la compré en Milán. ¡Dios! Entonces, y el flaco sobre todo, yo tengo muchas monerías de él, muchos movimientos, pasé muchos años con él. Esta oficina, yo la he pensado mucho. La oficina del flaco era espectacular y él ponía música y se levantaba y gritaba. Yo tengo unas monerías mucho de él y se acercaba a la gente y conversaba. Para mí, un flaco es importantísimo. Sobre todo, cuando yo llegué donde el flaco, yo tenía un Blackberry Sí. y el flaco no me llevaba a las reuniones porque todo en su oficina era de Apple. Oh, ok. Y me decía, yo no te voy a llevar nunca a una reunión con ese Blackberry. Y el man, cuando yo ya tenía una platita para comprarme un smartphone, que Sí. ya existía Galaxy, iPhone, yo como, no voy a comprar un Galaxy porque eso es Android y los programadores amamos Android para poder programarlo y hacerle cosas. El día que decidí ir a comprar, fui con el gerente de la empresa, que no era él. El gerente me dijo, Teo, ven y vamos a Max Center un momentito. Trabajábamos al lado del tesoro. Y yo, bueno, vamos. Cuando llegamos a Max Center, ahí mismo el man llegó, me das un iPhone 4S, pásenme la plata que usted tiene, que el flaco me dijo, usted no entra ni por el putas con un Galaxy a esa oficina, cómprele un iPhone, que él va a entrar al mundo que es. ¿Y te lo regaló? Y me lo regaló. Ah, qué chimba. Entonces, pero yo era como, qué putas. Creo que habían opciones de pensar, decían más de uno como, es que es clasista, no sé qué. No, era el entendimiento de verdad de qué había detrás de las marcas y qué vendíamos nosotros. Claro. El flaco me decía, nosotros somos una agencia de publicidad, no le podemos ir a vender a los clientes que si nos aprueban podemos cambiar de celular. Tenemos que llegar y sentarnos y decirles, esto es lo que nosotros les vamos a hacer, porque nosotros sabemos hacer plata, porque nosotros estamos acostumbrados a comprarnos el último celular, el último computador, el último reloj. Entonces, yo entendí ahí que sí, que es una forma de cómo nos movemos en el mercado, de que hay cosas que entran por los ojos, que le íbamos a vender a una empresa, a vender más, no podíamos llegar así, ni mal vestidos. Entonces, el flaco fue un maestro maravilloso para mí, en serio, hasta monerías, movimientos, tengo mucho de él, sí. Y otro maestro muy importante para mí, ya me queda este y otro. Ok. Es mi socio Pablo, porque Pablo tiene algo muy valioso y es que es un man que nunca pelea. Entonces yo soy como la mano dura de la empresa, el que a veces lo ha llamado y lo putea todo y él es como, amigo, ya te calmas. Sí, Sí. bueno, hagamos esto y eso. Entonces el man sabe llevarme siempre a un lugar, es muy agradable, con mucha paciencia. Ya no lo puteo pues porque hemos madurado, pero me ha enseñado mucho de eso. Cuando hemos ido a pasear, yo como que, bueno, voy a ir al ritmo de Pablo. Entonces voy a descansar, no me voy a levantar a primera hora. O sea, me sirve mucho en la vida eso. Y para finalizar, creo que los agrupo a todos ustedes ahí. A mí me hace mucho mejor todo eso. Yo no, de nuevo, yo no quiero ser ningún salvador de nadie. No tengo el síndrome del héroe y del salvador. Pero a mí esta convivencia, el escucharlos, el hablar de bobadas, el hablar de plata, el hablar de todo lo que nos conecta, a mí me ha servido mucho. Porque, de nuevo, yo estaba acá en este barrio y estaba desconectado de lo que pasaba en estos lugares y cómo vivía la gente. Y cuando hoy puedo conversar con todos, cuando escucho que Fer viene de Ituango, qué pasa en su pueblo, que Lacey viene en Chocó, qué pasa en su pueblo, qué pasa en sus barrios, como que a mí me ha servido, me dio un push de energía más, de querer hacer cosas, de inventar. Entonces sí, eso son mis maestras en la vida. Qué bella manera de honrar a todas esas personas que te han marcado y también de recordarlos con ese amor y esa gratitud. Muy interesante esa historia del flaco, la verdad, muy chévere. Y como conclusiones, yo creo que esta conversación nos deja que para los jóvenes tenemos que ser más canzones, tenemos que ser más soñadores y más osados, pero también para las instituciones, para las empresas, para los empresarios, como los flacos, eh, y como también hasta los ricos, hasta todas las personas, estar dispuestos a escuchar nuevas perspectivas y también a dar nuevas oportunidades y que necesitamos más estudiantes, pero necesitamos más maestros. Teo, muchas gracias por acompañarme. Estuvo muy divertida esta conversación
Nos estaremos viendo luego, amigos.